divergentes, tan independientes, tú en tu lado del sofá y no ves nada más. Esta canción era la que sonaba en el instante en el que por primera vez cruzaron sus miradas. Estaban en un concierto de una amiga en común y cuando acabó el concierto ambos se encontraron en la barra del bar. Allí se presentaron, se dijeron los nombres y comenzaron a charlar. Y justo en ese instante fue cuando por primera vez el destino comenzó a hacer su trabajo. Aquel día se despidieron con 2 besos e intercambiaron sus móviles. Y después de aquello, las conversaciones virtuales eran habituales. Día tras día intercambiaban algunos mensajes. ¿Qué tal te ha ido el día? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu trabajo? Pero era curioso que en todas esas conversaciones había una palabra tabú. Cita. Ninguno de los dos se atrevía a nombrarla, a pesar de que los dos la estaban deseando, que el otro la nombrase y la dijese, pero nada, no aparecía. Hasta que de pronto hubo un eufemismo de cita. Quedamos a cenar. Lo propuso ella. Él aceptó encantado. Y quedaron a cenar y fueron a un bar de Malasaña. De allá que se sentaron los dos y se pusieron a cenar y fue curioso porque durante toda la noche, en aquella cena, la tensión se mascaba más que la comida. Eran habituales unas miradas y alguna caricia cómplice en un pásame el salero, prueba de esta comida, voy al baño. Cuando acabaron de cenar, fueron hacia el metro, allí en los subsuelos del metro tribunal. Ahí estaban los dos, a punto de despedirse. Se quedaron mirando a los ojos durante unos segundos, en el que la tensión se podía cortar con un hilo de lana. Pero se despidieron con 2 besos. No llegó ese primer beso, a pesar de que los dos, en el fondo, sentían como un impulso de lanzarse. Después de aquella primera cita, vinieron otras. La segunda al cine, la tercera al teatro, cuarta, quinta, sexta. En ninguna de ellas, ningún beso. No llegaba ese primer beso. Todo el rato intercambiaban y siempre en las despedidas 2 besos en la mejilla. Y les joder lo que tardaban, ¿verdad? Pero fue en la 7ª cita. 7ª, ese número mágico de los cuentos que él pensó. Cuando ella de pronto le propuso ir a cenar a su casa. Ella vivía sola y él con sus padres, entonces por eso le propuso ese plan. Y entonces él aceptó encantado y supo que iba a ocurrir ya, al fin, a la 7ª. Él se plantó allí en la puerta. ¿Qué pasa con la 7ª? ¿Eh? A la 7ª hora vencida. A la 7ª hora vencida, en este caso. Tocó el timbre. Estaba especialmente inquieto, como un niño pequeño. Y de pronto escuchó a lo lejos, desde dentro, un ya voy, que le parecía haber sido dicho con una gran sonrisa. Estaba esperando y los segundos hacían minutos, hasta que de pronto abrió la puerta. Y los dos se quedaron mirándose a los ojos, que produjeron una sonrisa de esas que producen un revoloteo en el estómago. Ella le invitó a pasar, fueron hasta el salón y se sentaron. Tenía todo preparado. No había puesto nada en especial de esto de imagen de película romántica, de velitas, ni nada. Había preparado la mesa, claro, a conciencia. Y una comida un poco especial, pero tampoco grandes alardes. Durante la cena, de nuevo la tensión se seguía masticando. Y las miradas y caricias cómplices continuaban, como en aquella primera cita en el bar de Malasaña. Cuando acabaron de cenar, recogieron los platos, fueron a la cocina, y de pronto él le dijo, tranquila, siéntate en el sofá, yo friego los platos. Esto mola, ¿eh? Él se quedó allí fregando los platos y ella se había sentado en el sofá, un sofá de 3 plazas. Al cabo de 10 minutos, él apareció en el salón, se sentó en el sofá, justo al otro lado, dejando el cojín del medio vacío. Y los dos se quedaron mirando hacia la televisión, apagada, y el silencio se apoderó del espacio. Durante un rato estaban los dos allí sin saber exactamente qué hacer, hasta que de pronto, a la vez, los dos les salió una sonrisa que son media risa por sentir vergüenza del momento que estás viviendo. Y entonces,
De pronto se miraron a los ojos y en ese instante el cojín del medio es como si hubiese desaparecido porque se lanzaron y se besaron. Al fin, ¿veis? A la séptima. Y después de aquello pues estuvieron durante toda la noche allí compartiendo besos. Las citas seguían sucediéndose y no era muy habitual que ambos acabasen, o sea, que las citas acabasen en casa de ella, pero en aquel sofá. Era curioso como aquel sofá parecía haber sido mágico. Aquel sofá de 3 plazas parecía que les había unido y poco a poco fue guardando entre sus cojines besos, caricias, pasiones. Más de un día él se quedaba a dormir en casa de ella. Pero era casi un mero trámite, porque era habitual que incluso en algunas noches se quedaran dormidos allí en el sofá. Les encantaba abrazarse y quedarse en ese sofá que parecía perfecto para los dos. Parecía que tenía el molde hecho a medida. Uno de los momentos que más les gustaba era esos domingos de asueto y descanso, compartirlos en ese sofá, abrazados, acariciándose, besándose. En completo silencio, con la televisión siempre apagada. Pero de pronto, uno de esos domingos de sofá y mimos, él estaba especialmente raro. Y de pronto ella lo miró con una de esas miradas de pregunta, cosa que él sintió rápidamente, como si fuera una aguja que se clavaba. Y entonces reaccionó y se separó, dejando el cojín del medio vacío. Y por primera vez él cogió el mando de la televisión y la encendió. Después de aquello, las citas seguían quedando, seguían acabando en su casa, pero no era igual. Ya no era habitual verles abrazados en aquel sofá de 3 plazas. Lo normal era que estuvieran sentados cada uno a un lado del sofá, sin apenas decirse nada, sin apenas mirarse. Parecía que aquel cojín de 30 centímetros se había convertido en una auténtica barrera muy difícil de traspasar. La única que lo intentaba era ella. De vez en cuando intentaba pasar una mano por aquel cojín para llegar a él, pero rápidamente él como que se apartaba un poco más y se echaba más hacia su lado. Cosa que ella entendía rápidamente como un rechazo. Hasta que llegó el momento en el que ella se dio cuenta de que aquel cojín llevaba demasiado tiempo vacío. Y entonces ella estalló como una bombilla y reaccionó. Le miró con una seriedad y una firmeza y una seguridad tremenda y le dijo: esto tiene que acabar. Somos divergentes.